El clamor que detiene a Jesús. Dice la palabra del Señor, empieza aquí hablando en el capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, vemos que la palabra empieza diciendo que está hablando de Jesús. Jesús llega a Jericó, dice la palabra del Señor. Pero si vemos la palabra del Señor, no dice la palabra que Jesús llegó a Jericó a hacer una campaña, a predicar. Si vemos el capítulo, empieza diciendo, y llegó a Jericó y se fue de Jericó. No dice que pasó, fue a Jericó, fue a la casa de Dios, no. Dice, llegó a Jericó y se fue de Jericó. Porque Jesús llega a un lugar y de repente se va. Y no sucede nada en ese lugar. Podemos ver la palabra del Señor. Me llama la atención cuando leí este pasaje. Muchas veces hemos predicado sobre la historia de Bartimeo, pero cuando reflexionaba en esta palabra, me daba cuenta que Jesús llega, dice la palabra del Señor, a Jericó. Pero ¿qué pasa? No menciona la palabra que haya hecho algo en Jericó. Cuando tú vas a un lugar es porque vas a hacer algo. Cuando vas a un lugar es porque algo vas a hacer en ese lugar. Cuando vas al trabajo es porque vas a trabajar. Cuando vas a una ciudad o a la tienda es porque vas a ir de compras. Cuando vas a un lugar es porque vas a algo. No vas porque te sobra el tiempo, sino que vas porque, aunque te sobre el tiempo, vas al mall es porque quieres al menos ir a ver lo que hay en el mall. Vas por una situación o por algo que quieres hacer. Entonces me llamaba la atención que la palabra empieza diciendo, Jesús llega a Jericó y se va de Jericó. ¿Por qué Jesús llega a Jericó y se va de Jericó y nada sucede? ¿Por qué Jesús llega y no hace nada? Simplemente llega y se va. ¿Por qué? Porque podemos ver en la palabra que Jesús está aquí. Yo no sé si tú lo crees. Que Jesús llega a la casa, está siempre aquí esperando. Cuando venimos a la casa de Dios, Jesús está aquí. Pero ¿qué pasa? Que Jesús viene, termina el servicio y se va. Y nada sucede. Viene a la casa de Dios, el Señor está aquí. Yo no sé si tú lo crees. Viene el Señor, pero luego se va y no sucedió nada. Venimos a la casa de Dios, venimos a alabar al Señor, pero regresamos igual. No sé si estás comprendiendo. Venimos a la casa de Dios, Él está aquí, venimos por un milagro, pero no recibimos el milagro. Jesús llegó a Jericó por una razón. La palabra dice que Jesús llegó y se fue. No dice que hizo algo. ¿Por qué? No era porque Jesús no quisiera hacer algo. Era porque Jesús llegó a esa ciudad porque quería hacer algo. Quería hacer un milagro. Quería que algo sucediera en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que la palabra dice que Jesús llega y Jesús se va. La palabra no dice que Jesús llega, suceden milagros como sucedía en otros lugares. Jesús llegaba a un lugar, había un enfermo, era sano. Jesús iba a otro lugar, había un ciego, Jesús lo sanaba. Pero llega a Jericó y no hace nada. Sucede que no hace nada. Él llega a Jericó y dice la palabra y se va. Jesús nunca llega a un lugar solo por llegar. Como decía al principio, cuando tú vas a un lugar es porque quieres algo o vas a hacer algo. No llegas porque quieres nada más pasar el tiempo. No, vas, como decía, vas a un mall es porque quieres ver algo en el mall. Vas al trabajo porque quieres trabajar. Vas a un lugar, vas siempre con una razón. Jesús cuando viene por alguna razón. No viene solo por venir. Él viene porque quiere hacer algo en ti. Quiere hacer algo en cada uno. El lugar que Él llega, quiere hacer un cambio. Pero el problema somos nosotros. Que aunque Jesús viene cada día. Y cada día que estamos delante de Él, Él también está ahí. Pero ¿qué pasa? Que aunque Él está ahí, no sucede nada. Así pasó, llegó a Jericó y se fue. No sucedió nada en Jericó. ¿Por qué? Porque Jesús llegó para ver si había alguien que necesitara un milagro. Jesús llegó para ver si había alguien que se levantara y dijera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie se levantó. Entonces, ¿qué pasa? Jesús llega y se va de la ciudad. ¿Cuántas veces Jesús no ha venido para hacer el milagro en tu vida?
¿Cuántas veces Jesús no ha venido para hacer lo que tú le estás pidiendo? ¿Cuántas veces Jesús no ha venido para hacer milagros, señales y prodigios? ¿Cuántas veces Jesús no está en la casa? Pero nunca vemos nada. Y después nos quejamos, Dios no me escucha, Dios no hace nada. Voy a la casa de Dios, le busco, le alabo y no veo nada. Y no es que Él no lo quiera hacer. Él llega a la casa por hacer algo. Él llega a la casa por hacer el milagro en tu vida. El problema es que nosotros no hacemos nada porque el milagro suceda. Nos quedamos estancados esperando a ver qué suceda. No provocamos que algo suceda. Es muy diferente a que te quedes esperando a que provoques que algo suceda. Si te quedas esperando muchas veces pero no vemos nada. Venimos a la casa de Dios pero esperamos a ver si la predicación está buena, si la alabanza tiene unción, y entonces va a descender la presencia de Dios. No hacemos nada por nuestra cuenta para que Jesús haga algo, porque Él ya está aquí. No importa que la alabanza esté perdida o esté como sea, pero el Señor está aquí. Nosotros no debemos esperar que la alabanza esté en su mejor apogeo, que la palabra esté en su mejor apogeo. Nosotros debemos estar provocando que el Señor haga algo en mi vida. No esperemos a que algo suceda. Posiblemente Jesús llegó a Jericó, pero nadie se levantó y decir: este Jesús sana, este Jesús salva, este Jesús hace milagro, voy a ir porque haga milagro a mi vida. No, nadie. Pero entonces la palabra dice que Jesús llega a Jericó y se va. Yo no sé si tú quieres seguir de la misma manera, viendo que Jesús viene y regresas igual, porque no sucede nada. Debemos provocar que algo suceda. Debemos provocar que algo suceda, no quedarnos igual como Jericó. Jericó llegó a Jesús y nada sucede. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús sale de Jericó, había un hombre, había un ciego que oye que Jesús iba pasando por ahí. Ese ciego oyó que había un Jesús que sanaba, oyó que había un Jesús que curaba enfermos, que no había nada imposible para Él. Vemos cuánta gente había en Jericó que podían ver y sabían que Jesús hacía milagros, pero nunca fueron por un milagro. Vemos a Bartimeo. Bartimeo no veía, pero oyó una palabra. Oyó ahí un Jesús que sana. Eso provocó que él le clamara a Jesús. Clamó, empezó a provocar que algo sucediera. Aunque Bartimeo no había visto un milagro, Bartimeo no había visto nada. Muchas veces queremos ver algo para que el Señor haga un milagro. Queremos ver que Dios haga algo en nuestra vida o en la vida de alguien para yo creer. Y el problema es que esperamos ver algo para empezar a buscar de Dios. Queremos ver que algo esté sucediendo para yo meterme en la presencia de Dios. Esperamos que haya unción, que estén hablando en lenguas, que el Espíritu Santo esté derramando para meternos. Y no es así. Debemos provocar. Nada está sucediendo. Yo debo meterme a provocar que algo suceda. En Jericó no estaba sucediendo nada, pero Bartimeo oyó que había un Jesús que podía hacer algo. Entonces él empieza a provocar que algo sucediera. Yo no sé si tú te vas a quedar esperando a que algo suceda o vas a empezar a provocar para que algo suceda. Es el problema con la iglesia de ese tiempo, que esperamos que el Señor haga algo, no provocamos que haga algo. Necesitamos cambiar nuestra actitud, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la palabra dice que cambiemos nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestro pensamiento. No lo que yo creo, sino lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Esta historia de Bartimeo no la deja aquí plasmada solo para decirla, sino para que tú te levantes, tú te despiertes viendo que hombres, aunque no vieron, creyeron y recibieron su milagro. Y tú, aunque ves, te quedas sentado y no haces nada porque tu milagro suceda. Bartimeo estaba aquí y él viene y provoca el milagro aunque él no veía. Y nosotros, aunque vemos con estos ojos, queremos todavía ver si está una unción ahí, me meto. Si ese hombre lo usa a Dios en profecía, me acerco. Empezamos a ver que algo suceda para meternos. Para que suceda algo, tú tienes que meterte aunque nada esté sucediendo.
Tiene que empezar a provocar que algo suceda aunque nada esté sucediendo. Va a suceder algo en tu vida, no porque el que viene a predicar tenga la unción. No, va a empezar a suceder algo cuando tú te metas a provocar la unción, a provocar que algo suceda, no esperar que suceda. El problema con nosotros, que esperamos que algo suceda. Tenemos que provocar que algo suceda. Jesús lo dijo. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Solo los violentos. Violento es alguien que no se detiene, que pelea, brinca, salta, hace lo que sea por sobrepasar o sobresalir. No se queda, un violento no se queda esperando a ver si sucede algo. No, él dice: yo voy a hacer algo para que esto suceda. Un violento es alguien que no está sentado esperando que suceda. Un violento es que está siempre alerta, viendo a ver dónde saltar, dónde brincar, para recibir lo que quiere, para arrebatar lo que quiere. Por eso dice: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque quieres provocar tu milagro, tienes que ser violento. Quieres provocar que algo suceda, tienes que ser violento. Aquí vemos Bartimeo, era un ciego. ¿Qué podía hacer? Podríamos decirlo de esa manera. ¿Qué podía hacer Bartimeo? No veía para dónde agarraba, pero tenía unos oídos y oyó. A Bartimeo le fue suficiente con oír. Él no tuvo que ver. Él podrían haberle estado mintiendo. Él podía haber creído: no creo, yo no he visto que de verdad ese Jesús haga milagros. Yo no he visto que eso suceda. Pero él, con oír una palabra: hay un Jesús que sana, y es el hijo de David, con eso tuvo para creer. Pero no le bastó con creer. No le bastó con creer: sí, Jesús sana. Y no se puso ahí a orar: Señor, sáname. No. Si ve la palabra, no dice eso. Bartimeo se levanta. Bartimeo, ¿qué hace? Se levanta al oír que Jesús va. Se levanta. A ver, dice, dicen que hay alguien que sana. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Bartimeo no era una persona importante, era alguien que estaba mendigando todo el tiempo, mendigando por pan, mendigando por agua, a ver quién se compadecía de él, a ver quién se compadecía de darle algo, porque no podía trabajar, no podía mirar. Así hay muchos cristianos, aunque tiene ojos, aunque tiene pies, aunque puede moverse, lo tiene todo, pero sigue mendigando a ver qué, para algo. Sigue mendigando a ver cuándo Dios hace algo en mi vida, a ver cuándo Dios me mira para el milagro que estoy pidiendo. Y empezamos a esperar que algo suceda. Estamos mendigando algo que ya Dios nos lo dio. Estamos mendigando algo que ya está aquí, algo que Jesús ya puso aquí, pero estamos mendigando a ver cuándo sucede, y no va a suceder. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, y aunque esté aquí, tú tienes que ser violento para arrebatar lo que ya es tuyo. Muchas veces no recibimos aunque ya está. Si vemos, por ejemplo, vemos a este joven que se fue de su casa. Vemos que, si no recuerdo el nombre, pastor, el hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo. Lo tenía todo. Eso representa cómo está la iglesia. El hijo pródigo representa a la iglesia, que lo tenía todo en su casa. Pero un día viene y pide que se quiere llevar, quiere que le den lo que le pertenece. Y el padre, aunque no lo quiere dar, se lo da. Pero ¿qué pasa? Él se va, no estaba preparado para lo que estaba pidiendo. Se va, pero en el camino lo pierde. Cuando está allá en el camino, pierde todo y terminas teniéndolo todo en casa. Termina deseando aún la comida de los cerdos. Aún mendigando. Termina mendigando, de mendigo en la calle, pidiendo, aunque sea comida. Imagínate a dónde llegó aquel que lo tenía todo. Llega a pedir comida de puercos, y aún así no le daban, ni eso podía conseguir. Muchas veces como cristianos vivimos de esa manera. Estamos en la casa de Dios, las promesas están, Dios está aquí, y aún estamos mendigando a ver cuándo Dios hace mi milagro, a ver cuándo Dios responde. Lo tenemos todo, pero no arrebatamos lo que tenemos.
No hacemos algo para que algo suceda. El hijo pródigo se va, luego dice, se acuerda, allá cuando está pasando todo eso, se acuerda y dice, voy a regresar a mi padre, voy a regresar a él y le diré: pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya él sabía que no era digno, pero él dijo: voy a ir. Él no se quedó. Muchas veces no recibimos porque nos sentimos culpables. Muchas veces no recibimos lo que queremos porque decimos: tal vez Dios no me va a escuchar porque he pecado demasiado, le he fallado demasiado, posible Dios no escuche mi oración. Eso detiene que no recibas, porque ya por la culpa estás dudando que Dios pueda hacer algo en tu vida. Empezamos a pensar: es que he pecado demasiado. No importa cuánto hayas pecado, si vienes como el hijo pródigo y dices: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, pero aquí estoy. No, que muchas veces nos detenemos pensando: pues ya he pecado, ya no merezco. No, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, pero no va a suceder nada hasta que tú te levantes, a que tú arrebates lo que es tuyo. Cuando llega el hijo pródigo a su casa, el padre llega y dice: manda, busquen el becerro más gordo, tráiganle los mejores vestidos, pónganle el mejor anillo, y dice: hagamos fiesta porque mi hijo está aquí. Porque lo tenía todo, pero por su mal pensamiento se va y lo pierde todo. Y vemos al hijo, después viene el hijo mayor que estuvo en casa todo el tiempo. Él estuvo ahí, llega y enojado porque dice: ¿por qué si este se fue de vago, lo perdió todo y le está haciendo fiesta? Y yo aquí, que he estado contigo todo el tiempo, he hecho lo mejor para ti, nunca me haces ni una fiesta. ¿Cuántos cristianos no vemos de esa manera? Yo voy a la casa de Dios todo el tiempo, yo ayuno todo el tiempo, yo oro todo el tiempo, soy fiel a Dios todo el tiempo y no recibo nada. No sé si han visto cristianos así, que nos quejamos porque vamos a la casa de Dios, nos quejamos porque hacemos todo por Dios y no recibimos nada. Así estaba este joven. Pero ¿qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre a este joven que había estado con él todo el tiempo? Le dijo: todo lo que está aquí es tuyo. Tú puedes hacer fiesta cuando quieras, puedes disponer de ello cuando tú quieras. Eso quiere decir que todo está en la mesa, todo está servido, Jesús está aquí. Pero nosotros no disfrutamos porque no arrebatamos lo que es nuestro, no nos movemos para agarrar lo que es nuestro. Ese hijo estaba ahí. El padre le dice: todo es tuyo, tú siempre estás conmigo y todo es tuyo. Pero aunque era de él, no podía disfrutar de nada. Porque muchas veces pensamos: es que le he fallado a Dios, es que tal vez ya a mí ya no me va a usar, es que tal vez a mí, empezamos con nuestras dudas, en vez de decir: no importa, fallé, pero me levanto nuevamente. Le fallé, pero aquí estoy nuevamente, pido perdón, Señor, y yo sé que tienes algo para mí. Yo sé que sigue estando por mí. Reconocer tus faltas y venir a Él y no dudar de que no pueda suceder. Bartimeo se levantó. Estaba mendigando, pero dejó un día de mendigar al oír esa palabra de que oía a alguien que sanaba. Él se levantó, pero no por levantarse recibió su milagro. Tuvo que hacer algo, tuvo que arrebatar su milagro, tuvo que provocar su milagro. No se quedó sentado: Jesús, sáname. Oh, Jesús, no. Dice la palabra del Señor que él empieza a gritar a toda fuerza. No empezó: Jesús, si tienes misericordia de mí. ¿Verdad? Como hacían muchas veces: Señor Jesús, si quieres, hazlo. No es que el Señor no oiga, no es que Él no escuche, pero ve tu acción, ve tu actitud, cómo tú actúas. Porque tu actitud va a demostrar lo que de verdad quieres. Tu actitud, como tú actúes, eso está demostrando cuánto quieres de lo que estás pidiendo. Entonces viene Bartimeo, empieza a gritar. Él no se quedó: Jesús, si te compadécete de mí, o si quiere hacerlo. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él grita con toda su fuerza. Y la palabra dice que Jesús estaba rodeado de una multitud.
¿Crees que en medio de una multitud lo iba a escuchar Jesús a un hombre? Posible. A Jesús lo seguían mínimo 5,000 personas. Estaba rodeado. Imagínate el ruido de 5,000 personas. Que tú grites, te va a oír. No. Imagínate cómo gritaba Bartimeo para que Jesús lo pudiera oír. Porque Jesús alcanzó a escuchar. A pesar de que había multitud. ¿Por qué? Porque hizo ruido. Porque hizo algo para que Jesús lo escuchara. Él no quedó Jesús. Ay, Jesús no me oye, mejor ya no le... No, dice que él más seguía gritando. El Hijo me tiene que escuchar. Él desde que levantó estuvo dispuesto a conseguir lo que él quería. ¿Tú estás dispuesto a conseguir lo que quieres o estás dispuesto a quedarte igual? Debe haber una disposición nuestra de levantarnos y decir: yo arrebato lo que Dios tiene para mi vida. No me quedo sentado aquí, sino voy a hacer lo que tenga que hacer, pasar sobre lo que tenga que pasar para recibir lo que Dios tiene que hacer. Pero muchas veces nos quedamos a ver qué sucede. Es tiempo que hagamos como Bartimeo. Bartimeo no se quedó esperando. No se quedó esperando: Señor, si quieres. No, Bartimeo gritó a alta voz. Y no le fue fácil. No le fue fácil a Bartimeo. Porque vemos que Bartimeo, cuando él empieza a gritar, a la gente le molestaba. Imagínate cómo gritaba. No le iba a molestar a la gente. Para que en medio de 5,000 personas estuviera gritando y llegar al agua hasta Jesús, quiere decir que gritaba fuertemente. Eso le empieza a molestar a la gente. Le empieza a molestar. ¿Y qué hace la gente? Empieza a reprenderlo: cállate, deja de molestar. Empezaron a querer callarlo. Porque la gente, cuando tú te empiezas a levantar, a querer arrebatar lo que quieres para tu vida, se van a levantar contra ti. Van a haber obstáculos. El enemigo va a intentar de callarte, va a intentar de detenerte. Pero ahí es donde debes clamar más a gran voz, para que ese enemigo se tenga que hacer un lado, para que Jesús escuche. Pero muchas veces nos quedamos esperando a ver qué sucede. Señor, ayúdame, que me están criticando. Señor, ayúdame, que me ven mal. Señor, ayúdame, es que se ríe el hermano de mí cuando grito. Es que, Señor, no vas a recibir tu milagro. Lo siento, pero no vas a recibir tu milagro si miras a tu hermano que se está riendo. No vas a recibir tu milagro si miras a tu hermano que te está criticando. Aunque así hagas lo que hagas. La fe rompe barreras. La fe rompe obstáculos. No importa lo que esté enfrente, la fe que tú tienes va a hacer que tú camines hacia adelante hasta obtener por lo que estás pidiendo. Muchas veces tenemos fe, pero solo la fe y no hacemos nada. Decimos: yo tengo fe, pero me quedo esperando. Señor, yo tengo fe que tú lo vas a hacer. Amén. Y ahí nos quedamos. No hacemos nada por ello. Bartimeo, desde el momento que escucha que Jesús va pasando por ahí, Bartimeo tiene fe. Pero la fe no lo iba a sanar si él se quedaba solo con la fe. Tenía que actuar. Tenía que actuar. Porque él tenía fe. Por eso se levantó y dijo: Jesús. Empezó a gritar. La fe no fue suficiente. Tenía que actuar. Tenía que arrebatar. Hacer lo que fuera posible para conseguir lo que él quería. Muchas veces tenemos tanta fe, pero nos quedamos con la fe y no hacemos nada. Jesús diciendo: ya tienes fe, aquí tengo lo que tú tienes fe, pero muévete a recibirlo. No te quedes esperando ahí. Me da como un hombre estaba una vez, dice, navegando en el mar, estaba ahí hundiéndose, estaba solo y empieza y tenía fe. Porque dice que empieza a rogar: Señor, venga a rescatarme, yo tengo fe que tú lo vas a hacer. Y el Señor escuchó esa voz. Y que el Señor manda a alguien, llega a alguien en un barco y le dice: súbete, no sé por qué estoy aquí, pero súbete, vengo a rescatarte. ¿Qué hace aquel hombre? Aquel hombre dice: no, Dios me va a venir a rescatar. Dios ya le había mandado a alguien
para que lo rescatara, pero él se quedaba con la fe. No, Dios va a venir por mí. Pasa otro, Dios pues si ve que él está con fe, le manda a alguien más y dice, no, Dios va a venir por mí. ¿Qué pasó? Se ahogó, murió, llegó al cielo. Ya cuando llega al cielo, Señor, no tenía fe que me iba a salvar. ¿Qué pasó? Te mandé a dos para que te rescatara. Te mandé a dos para que te rescataran, pero tú no te moviste. Es que podemos tener fe, pero tenemos que actuar. Bartimeo tenía fe que Jesús podía hacer el milagro, pero tenía que actuar. No importaba los obstáculos que pusiera enfrente, él tenía que moverse. Él, porque dice la palabra del Señor que empezaron a criticarlo. Bartimeo, cállate, no moleste al maestro. Dice la palabra del Señor que el más duro gritaba. ¿Qué haces tú ante la crítica? Cuando empiezas a levantar la voz y decir Señor, y ves que te critican, ¿qué haces? ¿Gritas más o te quedas callado? Es que no, ya me están criticando mucho, mejor me callo. No, es que ya me están viendo que yo soy muy gritón cuando oro, o ya me están viendo que soy muy gritón cuando canto, o soy muy... Empezamos a ver eso. Y es cuando más te critican, más debes alzar la voz. Porque cuando te critican es porque Dios ya está actuando, porque Dios ya está actuando para tu milagro. Por eso está el enemigo usando a alguien para que sea un estorbo, para que no recibas lo que ya es tuyo. El Señor ya te lo dio, pero va a haber obstáculos que tú tienes que derribar para poder recibir. Muchas veces nos quedamos, no Señor, te pedí que me ayudaras y ahora me viene este problema. ¿No les ha pasado alguna vez? Que le pedimos algo al Señor y de repente en vez de que nos vaya mejor, nos va peor. ¿Y qué hacemos a la hora de que eso sucede? Eso hace la diferencia en que suceda el milagro o no. Que muchas veces empezamos a pedirle algo a Dios y tenemos fe y algo peor sucede en nuestra vida. Si tú actúas de la manera correcta y no importa, yo sigo creyendo y no mira el obstáculo, el milagro sucede. El problema es que no actuamos de esa manera. El problema es que vemos el obstáculo, Señor, ahora quítame esto. Nos olvidamos de lo que estamos pidiendo y empezamos a pedir por el nuevo obstáculo que está enfrente de nosotros. Nos detenemos en ese obstáculo. No seguimos avanzando. ¿Qué creen que hubiera llegado a ser rey David? No hubiera llegado a ser rey si David hubiera hecho así. David hubiera ido, hubiera visto al gigante Goliat y hubiera dicho, ay no, si todos le tienen miedo, yo ni para qué me meto. Mira, cualquiera hubiera hecho, no, si estos son guerreros de años y yo solo un cuidador de ovejas, ¿cómo me voy a enfrentar a él? David no llega a ser rey. Porque cuando Dios te llama para reinar, cuando Dios te llama para ser alguien importante, va a haber obstáculos en el camino. Pero no te tienes que detener ante el obstáculo. Porque el obstáculo es para pasar a un nuevo nivel. El obstáculo es para Dios llevarte al propósito que tiene para tu vida. Por eso cuando David se enfrenta a él, tenía que enfrentarse al gigante para que Dios lo mostrara. Si David no se enfrenta al gigante, no hubiera llegado a ser rey y nadie lo hubiera conocido. Aunque hubiera tenido el llamado. Porque así como tú tienes llamado, todos tenemos el llamado de Dios. Muchas veces no todos llegamos. No todos llegamos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque nos detenemos ante cualquier pequeño obstáculo. Y el obstáculo es para Dios llevarte a ese propósito. Ven la palabra del Señor que todo hombre que para llegar a su propósito tenía que haber obstáculos. David, su primer obstáculo, el gigante. Pero el obstáculo no importa qué grande sea. Si tú sigues caminando con fe, ese obstáculo va a caer. No importa el tamaño del obstáculo. Era un gigante. David humanamente no tenía oportunidad, pero él iba creyendo en Dios. Por eso cuando se enfrenta a él, dice al gigante, dice, Jehová de los ejércitos que me ayudó allá con el león y el oso, ese también me va a ayudar contigo. Y él no se detuvo a decir, ¿será Dios me vas a ayudar? No dice la palabra ni que se puso a orar por ello. No, él iba con fe, confiando que él tenía que avanzar. Él tenía que avanzar hacia ese gigante.
Pero ¿qué hacemos muchas veces? Dios dice camina y vemos el gigante y en vez de seguir caminando detenemos. Señor, ayúdame. No estoy diciendo que orar es malo, ¿no? Pero hay momentos que Dios dice, ya la victoria es tuya. No necesitas arrodillarte, la victoria es tuya. Si no recuerda a Moisés. Moisés un día cuando el pueblo está gritando, ¿para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir en el desierto, vamos a morir aquí. Viene Moisés y se arrodilla. ¿Qué le dijo Dios? Moisés, ¿qué haces? Levántate. Tú ya tienes lo que necesitas para seguir caminando. Así te dice Dios, ¿sabes? Tú tienes lo que necesitas para ir caminando. No te detengas ante cualquier obstáculo. El problema es que nos detenemos a ver el obstáculo que está enfrente de nosotros. No nos detengamos a cualquier obstáculo. Eso es lo que nos detiene. Nos quedamos estancados y nunca pasamos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, ya es tiempo, te pone un obstáculo para que lo pases. ¿Y que ahí te detienes? Luego Dios se compadece una vez más, pone otro obstáculo enfrente y otra vez te quedas y vivimos estancados. Por eso, porque ves que muchas veces como cristianos tenemos tantos obstáculos en el camino? Tenemos muchos problemas. ¿O no? ¿A quién no le pasa? Más decir que el cristiano llegas a la casa de Dios y wow, desde que llegas todo color de rosa hasta que mueres. Pero el obstáculo tiene un propósito. Hay un propósito detrás de ese obstáculo. Recuerda a José. José estaba bien. José podía vivir en su casa y morir bien. Lo tenía todo. Pero Dios le había prometido que iba a reinar. Que sus hermanos aún se iban a rodear enfrente de él. Tenía una promesa. Pero para llegar a esa promesa iban a haber obstáculos. Tenía que salir de su comodidad. Él estaba cómodo. Tenía que salir de su comodidad. Dejar lo bueno. Porque era el niño mimado. Yo siempre digo, era el niño mimado de la casa. Pero tuvo que dejar eso y empezar a caminar. Su primer obstáculo, sus propios hermanos lo quieren matar. Luego lo venden, luego se va a la cárcel, luego otra vez a la cárcel. Pero cada obstáculo era Dios acercándolo. Cada obstáculo es Dios acercándote. El problema está, ¿qué hacemos durante el obstáculo que está enfrente de nosotros? Ahí eso marca la diferencia en nosotros. ¿Qué hacemos? Eso hace la diferencia en nosotros. Vemos la palabra del Señor. Dice, muchos le reprendían para que se callase. Pero ¿qué hacía él? Sí, mejor ya no clamo. No, dice, él clamaba mucho más. Él no dice que lo callaba. Dice, clamaba mucho más. ¿Por qué? Tenía fe, pero estaba provocando su milagro. Estaba provocando que algo sucediera. Y dice, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La insistencia, aunque lo querían callar, la insistencia hizo que Jesús se detuviera. No fue al primer grito, porque al primer grito, al segundo grito, empezaron a todos a cállate, cállate, no grites, no molestes al maestro, cállate. Pero Jesús, al ver su insistencia, al ver que no se detuvo a pesar que lo querían callar, Jesús se detiene, dice la palabra del Señor. ¿Qué creen que dijo Jesús en ese momento? Vine a Jericó, pero vine por algo. Porque Jesús, cuando llega a un lugar, no llega nada más por llegar. Jesús está aquí, está porque quiere hacer algo. Pero el problema somos nosotros, que no hacemos nada. Él viene cada día. Estamos allá como aquella mujer en Cantares. Dice la palabra del Señor que llegó el novio que representa a Jesús. Llegó y tocó la puerta. Ábreme. Está diciendo, ábreme a la novia, que es la iglesia. ¿Y qué es la novia? No, es que me acabo de bañar, estoy bien limpia, no quiero ensuciarme los pies. Así dice la palabra en Cantares. Dice, no, porque es que me voy a ensuciar los pies. El que estaba afuera representa a Jesús. La novia representa a la iglesia.
Así estamos muchas veces. Ah, no, es que yo ya soy santo, es que yo le busco a Dios. Y Jesús diciendo: aquí estoy, vengo a hacer tu milagro, aquí estoy. Y nosotros: ay, no, es que no me muevo porque me voy a ensuciar. ¿Qué tal si me ven los hermanos y tal vez se me ven las piernas o esto y lo otro por brincar tan duro? Empezamos a pensar de esa manera. Nuestra mente empieza a pensar otras cosas. En vez de decir: lo hago para el Señor, como dijo David. David, cuando lo critica su esposa, a él le dice: ¿y qué? Yo lo hago para Dios. Eso no le importó, ¿verdad? Entonces, eso que hizo Bartimeo hizo que se detuviera Jesús. Jesús se detuvo por la insistencia de Bartimeo. Porque insistió. Y Jesús dice: Jesús, cuando llega a un lugar, llega porque quiere hacer algo. Jesús llega a Jericó, nadie, pero había un Bartimeo que lo detuvo. Jesús no llega a un lugar solo por llegar y sin hacer nada. Jesús quiere hacer algo. Jesús quiere hacer algo en tu vida. Jesús quiere obrar en tu vida. Pero ¿qué vas a hacer para que algo suceda? ¿Vas a hacer como Bartimeo o vas a seguir igual? ¿O vas a ser como aquel del estanque de Betesda? Había uno en el estanque de Betesda. Todos sabemos ese hombre, 30 años si no me equivoco, ahí esperando por un milagro. ¿Cuántos años quiere esperar por un milagro? Pero ¿por qué él no recibió ese milagro? 30 años. Porque ya estaba acostumbrado a estar de la misma manera. No hacía nada por cambiar. No hacía nada por cambiar su actitud. Y él lo sabía que no iba a poder. ¿Cómo es que estando ahí había muchos enfermos? Él no podía caminar. Pasar años ahí sabiendo que nunca lo iba a lograr. Pero ahí estaba. Él sabía que habían quienes tenían los pies buenos, corrían y le ganaban. Y él no podía hacer nada. Pero ahí estaba. Así estamos muchas veces. Estamos aquí y no hacemos nada porque suceda. Donde él estaba, estaba el lugar donde llegaba el ángel y movía las aguas. Y al mover las aguas, el primero que entrara recibía su milagro. Eso concuerda con lo que Jesús dijo. El reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos lo arrebatan. Por eso es que el ángel llegaba, el primero que entraba al agua recibía su milagro. ¿Qué te quiere decir eso? El primero que entraba porque era violento. Porque había muchos, pero uno lograba su milagro. ¿Quién era el que lograba su milagro? El violento, el que tal vez se levantaba, uno lo aventaba por allá, se levantaba, otro lo aventaba, pero él seguía. Porque había muchos, dice la palabra del Señor, era un estanque que estaba lleno de enfermos. Pero siempre uno recibía su milagro. ¿Quién? El más violento de todos. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a ser el más violento, te vas a quedar de la misma manera esperando a que algo suceda. Sí, si te pones a analizar bien, uno recibía el milagro de tanto de enfermos, pero no decían: bueno, ahora te toca a ti, ve tú. No. Así hacemos muchas veces, decimos: tal vez el hermano merece más que yo la bendición. Tal vez él está haciendo mejor las cosas que yo. Y nos ponemos a pensar cosas así. Eso no te va a llevar a ningún lado. Debemos hacer como en el estanque de Betesda, que había un violento. El único que era violento recibía su milagro. Porque dice: venía de tiempo en tiempo. Tiempo más o menos es un año. Imagínate, a cada año llegaba el ángel, movía las aguas. Y el primero que entraba, ¿por qué el ángel hacía eso? ¿Por qué Dios obraba de esa manera? Yo te podía mostrar muchos ejemplos en la palabra del Señor, que los milagros que ocurrían solo ocurrían de esa manera. Muchas veces queremos milagro de Dios, pero estamos igual,
esperando a ver cuándo sucede. Y en la palabra veo que los que recibían milagro hacían algo inusual. Algo inusual. Todo aquel que Jesús sanaba hacía algo inusual. Bartimeo se levantó y gritó. Gritó y gritó hasta que lo escucharon. No tenía oportunidad, pero dijo: lo voy a lograr. Vemos también a la mujer aquella de flujo de sangre. ¿Tenía oportunidad? Tampoco. Ella no tenía oportunidad porque también Jesús estaba rodeado de gente. Pero ¿qué pasó? Estaba rodeada de gente, pero Jesús dijo: si tan solo tocaré el manto. ¿Qué es lo primero que hizo? Activó su fe. Pero volviendo a lo mismo, ¿la fe la iba a sanar? Solo con tener fe que Jesús le iba a sanar no iba a suceder el milagro. Tenía que moverse, hacer un lado a la gente y poder llegar a Jesús y tocar el manto. Eso iba a ser el cambio en su vida. Eso iba a ser el milagro en su vida. ¿Qué vas a hacer tú para que el milagro suceda en tu vida? ¿Vas a quedarte igual o vas a mover lo que tengas que mover para poder recibir tu milagro? Muchas veces nos queda cualquier obstáculo, nos detiene. Ay, es que el trabajo, es que mi hijo, mi hija, mi padre, mi hermano, y siempre obstáculos en nuestra vida. Por eso no vemos la respuesta de Dios. Nos detenemos por cualquier obstáculo. Y siempre los obstáculos suceden cuando Dios quiere hacer algo. Que el enemigo, dice la palabra del Señor, anda como león rugiente. Anda viendo, no creas que el enemigo está allá. No, anda viendo, dice: a ver, ¿a qué me da una oportunidad Porque mientras estés con el Señor Él no puede hacer nada, pero está buscando una oportunidad. Y cuando ve que Dios va a hacer algo en tu vida, busca lo que tenga que buscar para poner enfrente de ti, para que tú no vayas por tu milagro. Pero ahí es donde tú debes decir: no importa, a la casa de Jehová iré, no importa lo que se ponga enfrente de mí. Y tenga que brincar lo que tenga que brincar, y tenga que saltar lo que tenga que saltar, pero yo voy a recibir mi milagro. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Muchas veces pensamos: es que Dios escucha aunque sea despacito. Sí, escucha. Pero dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, y solo el violento lo arrebata. ¿Qué quiere decir eso? Que no eres el único que necesita un milagro. En todo el mundo la gente necesita un milagro. En todo alrededor del mundo, imagínate cuántos. Y de esos va a ser tú el que va a recibir. No, hay mucha gente violenta que está buscando un milagro. Y si tú te quedas sin ser violento, otros recibiendo y tú te quedas igual. Por eso ves a muchos que por allá un enfermo fue sano, por allá un paralítico se levantó, por allá un mudo habló, y tú sigues esperando tu milagro. ¿Por qué? Porque allá hubo alguien que sí se levantó. Hubo alguien que no se detuvo, sino que se levantó por ese milagro. Si Jesús te dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, cuando habla del reino de los cielos es todo lo que viene de Él. Tus milagros, lo que estás pidiendo a Dios. Violencia, sufre violencia, entonces no lo vas a recibir si quedas igual. Esperando, Señor, cuando llegue, y los demás agarrando, y tú esperando. Vas a morir esperando y vas a llegar allá: Señor, te fui fiel, yo creí en ti, así como aquel que estaba ahí esperando en el agua. Yo te fui fiel, siempre creí en ti, tuve fe, tuve más fe que Abraham. ¿Y por qué no recibí? Le va a decir como le dijo el padre al hermano del hijo pródigo: todo lo tienes aquí, todo es tuyo, pero nunca hiciste nada por recibirlo. Nunca te levantaste a matar el becerro, nunca te levantaste a hacer fiesta por lo que yo iba a hacer en tu vida. ¿Qué es el problema en nosotros? Es el problema que esperamos que suceda. Y por eso mucha gente muere. Y aunque son fieles, yo siempre he dicho: hay gente que es fiel como nadie. Hay gente que dice uno: wow, cómo son de fieles, y nunca reciben nada. No sé si has dado cuenta. ¿Por qué? Porque aunque oran, ayunan, vigilian, hacen todo, pero nunca se levantan a arrebatar. Nunca levantan. Ya ves a alguien que dice: pero si ese lo vi que ayer andaba pecando, ¿y cómo es que hoy recibió? Porque tal vez falla, pero hace como el hijo pródigo, que se levanta y dice: no importa que aunque vaya a pasar vergüenza, le voy a decir que no merezco, aunque me ponga ahí de jornalero como un trabajador, pero voy a ir. Eso hace la diferencia. Si te pones a pensar de esa manera, este hijo pródigo había pecado,
había perdido todo, pero la actitud hizo que hasta fiesta le hicieran. Y aquel que era santo, que lo tenía todo, nunca recibía ni una fiesta. Así estamos nosotros, todo está servido, pero no nos levantamos a arrebatar. Cuando Jesús ve esa actitud de Bartimeo, Jesús se detiene y Jesús lo llama. Ven, Bartimeo. La llamada de Dios lo cambia todo. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo tuvo que arrebatar su milagro. Podíamos seguir, el mensaje podía seguir 1 hora, 2 horas, pero vamos a terminar esta hora. Bartimeo peleó por su milagro. No importó que lo criticaran, no importó que hicieran, lo que le dijeran, los obstáculos. Él dijo, seguía gritando hasta que Jesús le respondió. Cuando Jesús le dice, se voltea a ver y dice, ven, Bartimeo. Los mismos que lo criticaban dicen, ve, ya te escuchó, ve, te llama. Los mismos que lo estaban deteniendo ahora lo están ayudando. Los mismos que te critiquen, cuando vean lo que Dios está haciendo en tu vida, van a decir, yo quiero hacer lo que tú hiciste porque quiero recibir. Bartimeo, vieron la actitud de Bartimeo y vieron que Jesús se detuvo para llamarlo. Pero ahí no acaba eso. Muchas veces llegamos a un punto que ya Bartimeo, cuando Jesús lo llama, dice la palabra del Señor que se levanta, tira su capa y empieza a caminar. La capa, ¿qué significa? Que cuando él tira la capa, representaba que él era un mendigo. La capa representaba, eso lo representaba él como el mendigo que era, que tenía que depender del que se compadeciera de él. Pero la fe de él, cuando Jesús lo llama, se activa aún más. Tira el manto. Él no pensó, a ver si Jesús me hace el milagro, ya me llamó, pues a veces se hace el milagro, ¿verdad? Y así hacemos a veces. Voy a ayunar, voy a orar para ver si el Señor hace el milagro esta vez, a ver si lo hace. Muchas veces le pedí y no lo hace, tal vez esta vez lo hace. Bartimeo no hizo eso. Bartimeo tiró su capa como diciendo, el milagro no había sucedido, pero diciendo, ya no la voy a necesitar. Si ya me llamó, es porque el milagro ya está hecho. Él tuvo fe. Desde el momento que Jesús lo llama, Jesús te llamó, entonces el milagro va a suceder, pero tienes que creer, tienes que tirar la capa que andas cargando y acercarte a Jesús. Bartimeo creyó, tuvo que tirar todo, pero muchas veces nosotros, Jesús nos llama y todavía, por si al caso, no dejo esto porque tal si no sucede. No va a suceder, porque ya estamos pensando de esa manera. No, tienes que decir, tengo que hacerlo. ¿Qué va a hacer Dios? Va a hacer el milagro, va a decir, ya tiró la capa, no lo puedo dejar que la levante de vuelta porque ya creyó en mí. Él tira la capa y llega a Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Jesús sabía qué quería Bartimeo. Jesús sabía. Jesús conoce tus necesidades. Jesús las conoce. Jesús sabe lo que necesitamos. Pero Jesús sabía, pero Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Él gritó, tiró la capa, hizo cuánta cosa no hizo, ¿va? Un cristiano de esos tiempos hubiera hecho, ya para qué, todo lo que hice por él y todavía me pregunta qué quiero. ¿Cuántas veces he dejado hasta mi trabajo por ir a la casa de él y todavía me pregunta qué quiero? Pues si él sabe lo que quiero, ¿por qué me pregunta? Por eso no recibimos. Jesús les preguntó porque quería ver que él alzara la voz y dijera, quiero recibir la vista. Quiero recibir la vista. Él no dijo, Jesús, estás viendo que no veo y me preguntas, ¿verdad? Un cristiano de esos tiempos hubiera dicho, estás viendo que no veo y todavía me preguntas. Le ha dicho Jesús, ay, sigue así. Pero Bartimeo dijo, quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Yo no sé si tú quieres recobrar algo que has perdido. Si Bartimeo dijo quiero recobrar la vista, eso me dice que él antes veía, pero algo sucedió que quedó ciego. Algo sucedió que quedó ciego.
Tal vez tú empezaste bien las cosas, tal vez empezaste todo bien y de repente todo cambió. Pero hoy es el día que puedes decir: quiero recobrar lo perdido. Que Jesús, cuando llega, Jesús lo cambia todo. Entonces el clamor que tú hagas a Jesús va a hacer que Jesús se detenga, y la acción que tú tomes va a hacer que tu milagro suceda. Porque muchas veces queremos quedarnos solo con el clamor. No, también la acción. Hizo 3 cosas Bartimeo. Él se levantó, gritó hasta ser escuchado. Él alzó la voz hasta ser escuchado, no importó que lo quisieran detener. Luego se levantó y tiró la capa. Ya dijo: si ya Jesús me llamó es porque Él va a hacer el milagro, y no necesito esta capa nunca más. Y el milagro no sucedía. Pero tuvo fe y accionó. Tuvo fe y fue a Jesús. ¿Cómo le hizo? No sé, era ciego. Imagino que gateando oía la voz y iba gateando para donde Jesús estaba. Pero él se levantó. Él levantó a Jesús, y todavía Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Ahí es donde tuvo que decir: recobrar la vista. O sea, no es suficiente con que digas: el Señor lo sabe. Porque muchas veces dicen: el Señor sabe lo que necesito. Y estamos diciendo: vamos, alza la voz. Quiero ver cuánto lo necesitas. Porque a veces decimos: yo necesito esto de Dios, pero ni siquiera el que está al lado de mí oye que le diga a Dios lo que quiero. Porque la actitud, como tú lo hagas, eso demuestra al Señor cuánto tú lo quieres. Cómo tú reacciones, eso significa cuánto lo quieres. Por ejemplo, ves cuando hay una piñata de niños, ¿qué pasa? El niño que se mete rápido es porque quiere el dulce. No se queda ahí: bueno, si cae el dulce aquí, pues lo agarro. Hay unos que sí, pero no, si ves a unos hasta les dan sus garrotazos en la cabeza por meterse, pero se meten. O sea, la actitud muestra cuánto tú quieres lo que estás buscando. Cómo tú actúes. O sea, no es que Jesús no escuche, pero va a ver tu actitud. Este grita, no importa que lo escuchen, él grita. Este quiere algo. Tu actitud trae el cambio. Ponte de pie. Yo no sé si quieres seguir igual o vas a ser como Bartimeo. El clamor que detiene a Jesús. ¿Qué detiene a Jesús? Un clamor. No te quedes igual. Ya no sigamos igual. A veces vemos y decimos: clama al Señor, órale al Señor. No, hombre, solo el que está aquí enfrente está gritando, ya ni se oye, como que no hubiera nadie. Imagínate. Bartimeo gritó que, imagínate, la voz cruzó los 5,000 personas que rodeaban a Jesús. Imagínate, aquí habemos unos cuantos y ni siquiera cruza la voz dos que están enfrente de ti, y esperas que Dios te escuche. Lo veremos tal vez como broma, pero es la verdad. La voz de Bartimeo cruzó 5,000 personas. ¿Y tu voz cuántas personas cruza? Ni la que está a tu lado. Esa es la diferencia. Eso hace la diferencia, como tú clamas a Dios. Del clamor que detiene a Jesús. El clamor que detiene a Jesús. ¿Por qué? Porque no eres el único clamando. ¿Cuántos miles o millones de personas clamando alrededor del mundo por un milagro? Entonces depende de cómo tú clames para tu milagro. Porque no eres el único. Si fuéramos los únicos, pues sí, me dijera Jesús: bueno, que hago milagro porque es el único. No, pero dice: allá están clamando más fuerte, voy allá primero. Y luego tú empiezas a clamar y otro clama más fuerte, Jesús va allá. Y así está Jesús pasando por todos lados y tú sigues esperando. Y Jesús viendo: ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿Tú crees que el tiempo que llevas buscando de Dios, crees que Dios quiere verte de la misma manera? ¿Crees que Dios quiere que sigas igual? No. Dios cuando nos llama es para un cambio. Dios nos llama para cambiar nuestra vida. Pero cómo duele a veces de ver que venimos a la casa de Dios y nuestra vida sigue igual, o a veces peor de lo que estábamos. Y nos preguntamos: ¿pero por qué? Si Dios dice que sana, Dios salva, Dios hace esto, ¿y por qué sigo igual o peor? Es que Dios no quiere hacerlo. Dios te llamó. Dios ya puso sus ojos en ti porque quiere hacer milagro, quiere cambiar tu vida. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos sentados.
Porque Él es bueno, esperamos que Él lo haga. Cuando debemos actuar, como Bartimeo, no me escuchan, sigo gritando más duro. No me escuchan porque el ruido de la música está fuerte. Grita que se oiga aún más que la música. Sin miedo. Debe de clamar a Dios por Bartimeo. Ya debemos cambiar. Debemos cambiar, que el mundo oiga que hay un pueblo que no se detiene ante la crítica, ante la burla, ante los obstáculos. El Señor está llamando cada día. Desde que estamos aquí, yo he visto cuánto el Señor nos llama para hacer un cambio. Dios nos llamó para hacer cambio en esta ciudad, en este estado, en esta nación. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no vemos eso porque nos quedamos esperando. El Señor dice: ya basta, ya quiero hacer algo. Cuando llega Jesús es por hacer algo. Porque no, Jesús se va como allá en Cantares. La joven le dice: es que estoy limpia, no quiero salir. Esto es que para Jesús se va. ¿Cuántas veces Jesús no ha venido a querer hacer un milagro? Y como tú no haces nada, tienes que irse y va a otro lugar a hacer un milagro. Después ahí estamos: Señor, ¿por qué no lo hiciste? Así estaba la novia, dice la palabra del Señor. Después reaccionó y salió a abrir la puerta. Dice: el amado ya no estaba. Muchas veces Él está aquí esperando el milagro, pero después mejor se va donde hay alguien que sí de verdad lo quiere. Yo no sé si tú quieres de verdad verle al Señor, no es de veras quieres ver al Señor su milagro en tu vida.